tenemos el gusto de tenerlo aquí, así que bienvenido, senador Lacalle. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Agradecer a Alfredo la presentación. Y es cierto, cuando se me invitó, mi agenda estaba muy completa. Nosotros empezamos la campaña electoral este domingo que viene. Y estuvimos pensando si venir o no, y la verdad que apenas escuchar las primeras exposiciones me alegro de haberlo hecho. Porque los dirigentes políticos, por lo general, nos ocupamos de la coyuntura, nos ocupamos naturalmente de lo urgente, de los problemas que se nos vienen, y tenemos pocos momentos para frenar, para recapacitar lo verdaderamente importante. Así que agradezco poder nutrirme, poder aprovechar, poder profundizar en algunos conceptos que son básicos. El hombre primero es conciencia y creencia y después es todo el resto. Todas las acciones están basadas en lo que uno siente y lo que uno piensa. Y por eso seguramente estos días que estamos acá nos van a ayudar muchísimo para reforzar algunos conceptos que a veces en la vida diaria y de la lucha política nos quedan de lado. Y agradezco mucho también la participación, un año bien importante, ya se mencionó por varios speakers acá, 2 aniversarios, los 25 años de estos simposios y los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos. Y a mí me gustaría basar mi exposición en el aparente conflicto entre el derecho positivo, entre la ley y la conciencia y las prácticas de nuestras creencias. Es más, quizá uno de los argumentos que primó en la Declaración de los Derechos Humanos, después de los horrores cometidos en la Segunda Guerra Mundial, era que muchos de esos horrores se habían cometido en cumplimiento de la ley, en cumplimiento del derecho positivo. No había una violencia hacia la ley. Basta con ver lo que pasaba en muchos lugares de Europa, quizás sobre todo en la Alemania nazi, para saber que se estaba en cumplimiento de la ley violando derechos inherentes a las personas. Y cuando el ser humano, cuando los estados recurren a la supranacionalidad, las pocas veces que lo hacen es porque creen que hay un bien mayor a proteger y a cuidar. Y por eso se dan estas herramientas. Es cierto que podemos discutir su cumplimiento y su eficiencia a lo largo y ancho del tiempo y del mundo, pero se dan herramientas justamente para que el ordenamiento jurídico proteja esos derechos humanos sin perjuicio de quien gobierne y sin perjuicio de las mayorías parlamentarias. Y quiero bajar un poco, aterrizar un poco a nivel de mi país. Mi país en el año 1918 aprueba una reforma constitucional del 17 en el cual establece un Estado laico. El artículo 5 de nuestra Constitución separa al Estado de la Iglesia, una separación conocida como benévola, porque reconoce las creencias y le reconoce a los templos su participación en la vida religiosa, tan es así que los exonera de impuestos. Y después nosotros nos afiliamos al iusnaturalismo, esa tesis que de alguna manera reconoce en el solo hecho de ser humano algunos derechos inalienables que no hay gobierno ni autoridad que los pueda borrar. Los artículos 7 y 72 de nuestra Constitución, 7 habla de los derechos y establece la protección en el goce de los mismos. O sea, hay un reconocimiento de una existencia anterior y reconoce el goce. El 72 va más allá. El 72 dice que a pesar de que algunos derechos no estén expresamente previstos en la Constitución, si son inherentes a la calidad de persona e inherentes a la forma republicana de gobierno, también deben ser protegidos. Y el artículo 332 de nuestra Constitución establece mecanismos justamente de defensa de esos derechos. Ahora, después tenemos una norma específica, que es el artículo 54 de la Constitución, que ya habla más de lo que es la temática de este simposio. El artículo 54 dice que la ley ha de reconocer a todo aquel que se hallare
en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado la independencia de su conciencia moral y cívica. Hay algunos que interpretan que la Constitución le está encomendando al legislador reglamentar, justamente porque dice la ley ha de reconocer. Algunos, y en una jornada en el año 2011 en el Parlamento, durante mi presencia en la Cámara, discutimos este tema, asumen que el contrato social más importante nuestro, que es la Constitución, ya es suficientemente abarcativo y no habría que reglamentarla. Nosotros en el año 2010 presentamos un proyecto de ley de libertad y de objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque si bien todos coincidimos que la conciencia es un bien superior a proteger, igual que la objeción de la misma, no hay instrumentos que en el momento de debilidad, en el momento de conflicto entre la conciencia y la ley, resuelvan estos temas. Entonces, el ser humano, el individuo, se ve ante la necesidad de cumplir con su conciencia o violar la ley, o cumplir con la ley y no hacer caso a su conciencia. ¿Cuál era la intención nuestra? Lógica, era darle a la protección de la objeción de conciencia un estatus legal. Así el individuo tenía una ley que lo obliga y al mismo tiempo un mismo rango jerárquico y jurídico que le hace tener ese resorte de conciencia. Al mismo tiempo un procedimiento, porque bueno, uno puede decir, bueno, yo tengo objeción de conciencia. Y este procedimiento establece pautas, primero para el que objeta y segundo para el Estado. Porque es muy importante que el Estado tenga resortes para evaluar si realmente se está ante una situación en la que se violente la conciencia del individuo. Fuimos un poquito más allá y lo sacamos del ámbito simplemente personal. Ya no es un tema de la conciencia individual personal. Hablamos de la conciencia de las instituciones. En ese momento se discutía en nuestro país la ley de aborto y muchas instituciones que tienen un perfil religioso, un perfil cristiano, no estaban dispuestas a cumplir con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y allí nosotros avanzamos en el proyecto justamente para que las instituciones, de acuerdo a su filosofía y sus creencias, las que las tienen, pudieran estar abarcados como personas jurídicas en la protección de la conciencia. Es más, algunas instituciones, si se les asfixia del punto de vista de su ser, de sus creencias, terminan por aniquilarlas. Lamentablemente, ese proyecto de ley, redactado en su momento por algunos que ustedes conocen, como la doctora Carmen Asiaín, no tuvo la respuesta suficiente y bueno, con el tiempo hicimos otro intento. El 15 de septiembre del año 2015, en ejercicio del Senado, la doctora Carmen Asiaín trató de legislar sobre un concepto para mí moderno y muy distinto. Es un término jurídico, hasta donde yo sé, inédito. Todos sabemos que existe el habeas corpus, todos sabemos que existe el habeas data. Bueno, Carmen fue rumbo al habeas conciencia, que supone un proceso que no significa una licencia para desobedecer la ley, pero ante esas situaciones extremas en las cuales el ciudadano tiene o se ve obligado ante una situación de estas, la posibilidad de rápidamente acceder a una protección legal que facilite el ejercicio de la libertad. Es una protección para preservar el ámbito de intimidad, para que sea impenetrable por la autoridad. En otro orden de cosas, a raíz de que el año 2017 algunos de ustedes estuvieron en jornadas de libertad de conciencia en Uruguay, yo tuve el gusto de participar, se profundizó en alguna carencia que tiene nuestro derecho en materia de obtención de la personalidad jurídica por parte de las entidades religiosas. A veces esa personalidad que no existe, que es difusa, complica el momento justamente de los derechos de
de las protecciones de las libertades. Lamentablemente es un tema que hasta el día de hoy está en discusión en nuestro país. Ahora, recién en la última conferencia se hablaba de la protección de los derechos de la creencia, de la religión, pero al mismo tiempo se tocaba el tema de algún posible abuso en nombre de la religión. Y ahí hay como dos caras de una misma moneda. En nuestro país las acciones terroristas no son abundantes, no existen, salvo alguna que terminó una muerte en el norte de nuestro país sobre un uruguayo de origen judío, y lamentablemente ese tipo de actos no está penado como terrorismo, está penado como homicidio, pero no tiene atrás lo que debería de tener, que es una concepción en nombre de un Dios, en nombre de una creencia, en nombre de alguna ideología, el exterminio o matar al resto de los otros ciudadanos. Entonces, yo creo que los gobiernos, los estados, la ley tiene que tener una línea intermedia, una línea bien equilibrada en cuanto a la protección de las creencias y las prácticas, siempre y cuando no vulnere la paz social y las leyes específicas de nuestro país. Y la otra preocupación hace al concepto de tolerancia. Yo creo que el concepto de tolerancia en el mundo moderno está un poco desdibujado. Básicamente, voy a tratar de no decirlo en uruguayo castizo para que se entienda, es yo te tolero, yo te banco, porque no me queda otra. Yo, si pudiera, haría cualquier cosa con tal de que tú no pienses, no prediques, no vivas de tal manera. Pero, como tengo miedo de sufrir las consecuencias, voy a aceptar esto que está de alguna manera obligado a que yo lo haga. El concepto de tolerancia en el siglo XXI nos obliga a ir un poco más allá. Porque este mundo que se convirtió en un pañuelo, que se convirtió en una aldea, todos nos cruzamos, todos nos conocemos, y cada vez más van a haber roces entre distintas filosofías, distintas ideologías, distintas creencias. Somos ciudadanos del mundo que vamos a tener que entender mucho más que la tolerancia no es no me queda otra que respetarte. Es justamente la actitud de entender que hay otros seres humanos que piensan distinto, que creen distinto, y que hay que respetar más que nunca esa forma de ser en este mundo donde todos estamos de alguna forma relacionados. Y por último, una preocupación que no está necesariamente involucrado por el tema del derecho, que no está involucrado por nuestra profesión de gobernantes, que son algunas amenazas de algunos grupos de presión al amparo del derecho positivo, al amparo de la libre expresión, pero que de alguna manera vulneran, atacan, encasillan a grupos religiosos. Esto es muy frecuente en el Río de la Plata, es muy frecuente en mi país, y están dentro de una finísima línea en la cual no hay delito, no hay agresión, no se puede tipificar una figura que atente contra la paz social, pero de hecho lo están haciendo. Y allí me parece que tenemos que no solo actuar conforme a derecho, avanzar en lo legal, sino que tenemos que hacer algo que es mucho más profundo, que es el cuidado del bien social, el cuidado de los resortes sociales que son basados en la educación, basados en el nuevo concepto de la tolerancia, que no llega a la agresión, que llega al argumento, que llega a la historia, como se decía recién por parte de algunos panelistas, pero que protege las creencias. En nuestro país, hace poco tiempo, llegaron inmigrantes sirios, que obviamente vienen expulsados de su país, son exiliados. Y se inició una discusión acerca de las costumbres de vestimenta, si debían de ser aceptadas tal cual en nuestra escuela, en las aulas. Y obviamente muchos que a veces piden ser aceptadas sus creencias, sus credos, sus íconos, sus imágenes, muchos dijeron que no era posible que en la escuela se pudiera estar con la vestimenta árabe. Yo me manifesté a favor.
Y yo creo que una sociedad que aspira a ser cosmopolita, una sociedad que aspira a ser respetuosa, debe justamente tolerar y pedir ser respetado y actuar de la misma manera con el prójimo. Muchísimas gracias.